Ítem SCP-118. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Dado el número y distribución de los casos de SCP-118, la contención de cada espécimen es imposible. Las zonas rojas conocidas quedarán cerradas al tráfico marítimo de navíos civiles y submarinistas bajo la apariencia de una operación militar u otra tapadera plausible. Se mantendrán contactos permanentes en las flotas desplegadas cerca de las zonas rojas implicadas en SCP-118 a los que se recurrirá para minimizar el paso de embarcaciones militares a través de dichas zonas rojas. Si un área comprendida en una zona roja tiene una profundidad de menos de 1500 metros, la restricción se extenderá a aeronaves. Toda actividad humana en las zonas amarillas circundantes se mantendrá bajo vigilancia, y toda embarcación con personal no militar que se aproxime a sus zonas rojas será expulsada. Se observará el protocolo cosecha tóxica en las zonas rojas y amarillas para garantizar la eliminación de artefactos producidos por SCP-118. Además, se ha implantado el protocolo guardia celular para garantizar la detección temprana de zonas rojas emergentes. Podrán almacenarse muestras de SCP-118 empleando procedimientos estándar de contención para anomalías microbiológicas no virulentas. Descripción. SCP-118 es una especie de protista marino capaz de producir artefactos nucleares perfectamente funcionales y capaces de detonarse de forma autónoma a partir de materiales presentes en el agua oceánica. Mientras el SCP-118 es una especie desconocida para la comunidad científica y por ello no ha recibido una designación propia en la clasificación taxonómica, los especímenes estudiados se asemejan a protistas del filum Euclenopita, pero tienen niveles de movilidad, almacenaje de materiales y resistencia a radiación alfa significativamente incrementados. Se han encontrado especímenes de SCP-118 en todos los mares y océanos del mundo. En un entorno habitable de agua salada, los especímenes de SCP-118 buscarán ciertos materiales como hierro, plata, cobre, carbono, trinitrotolueno e isótopos de uranio, entre otros. Una vez SCP-118 ha localizado materiales de interés, los absorbe a través de métodos que varían según el tamaño de la partícula involucrada. Átomos aislados y moléculas, sobre todo, sustancias disueltas en el agua, se transfieren a través de la membrana celular gracias a proteínas de membrana especializadas, bombas de transporte. Las partículas más grandes, pero de menor tamaño que la célula propiamente dicha, se fagocitan. Las partículas mayores que la célula propiamente dicha se desintegran mediante un mecanismo desconocido, que se sigue de la absorción de los fragmentos resultantes mediante cualquiera de los dos primeros sucesos. Este mecanismo de minería se produce incluso en sustancias sólidas y duras, como los lingotes de metal. Una vez alcancen cierto umbral de masa absorbida, los especímenes de SCP-118 se reunirán en un área de montaje en el lecho del cuerpo de agua en el que se encuentren y contribuirán a la producción de un artefacto nuclear. Estos artefactos se ensamblan como armas de fisión pura de ensamble tipo cañón, y emplean uranio-235 como material fisible. La observación de las operaciones de ensamblado de SCP-118 ha demostrado que el proceso comienza con el montaje de una cubierta metálica cilíndrica, que se continúa de la creación de dos masas subcríticas de uranio y los explosivos convencionales necesarios para propulsarlas la una contra la otra. Se desconoce el mecanismo utilizado por SCP-118 para enriquecer el uranio que reúne. Véase el apéndice 4. El artefacto se completará con el montaje de una traba en la que las masas de uranio chocarán y un mecanismo de detonación. SCP-118 parece ensamblar los componentes necesarios añadiendo materiales minúsculos a una diminuta semilla de material.
Distintos átomos y moléculas pueden agregarse al mismo componente sin que sean necesariamente homogéneos una vez formados. Se desconoce el mecanismo que SCP-118 emplea para incorporar materiales sobre la semilla inicial sin dejar ninguna marca de construcción. El tiempo de ensamblado depende del tamaño del artefacto, de las condiciones del agua y de la disponibilidad de materiales, pero se han observado tiempos medios de unos 300 días para artefactos de dimensiones medianas. Una vez el artefacto nuclear está completado, se forma un circuito que completa el sistema de detonación, y que SCP-118 lo activará. En torno al 90% de las explosiones registradas como resultado de la actividad de SCP-118 han emitido entre 20 y 35 kilotones de energía, aunque han alcanzado cargas mínimas de 4 kilotones y máximas de kilotones. Exceptuando casos en los que se produjo interferencia humana, nunca se han observado fallos en el sistema de detonación, puesto que todos los artefactos nucleares registrados han detonado por sí solos o han sido recuperados antes de quedar completados. Los artefactos producidos por SCP-118 son mayores que aquellos aparatos artificiales de diseño y cargas similares, probablemente gracias al efecto moderador del agua que separa las masas de uranio durante su construcción. Un área de montaje suele tener entre 1 y 3 artefactos en ensamblaje en un momento dado, aunque se han llegado a observar hasta 6 a la vez. En zonas en las que varios artefactos se ensamblan simultáneamente, estos se mantienen lo bastante separados como para evitar la destrucción o detonación de todos cuando uno de ellos detone. Aunque la Fundación no puede prevenir la obtención de muestras de SCP-118 por parte de civiles u organizaciones ajenas, su similaridad superficial a otras especies ya identificadas, su escasez cuando se las compara con todos los protista oceánicos, la falta de comportamiento anómalo fuera de grandes masas de agua con gran riqueza de materias primas y los programas de vigilancia sobre aquellos estudios científicos que puedan descubrir información relacionada con especies anómalas garantizan que las posibilidades de que la naturaleza de SCP-118 salga a la luz a través de muestras celulares sea mínima. En la actualidad, la Fundación sabe de la existencia de 6 áreas de ensamblaje de SCP-118. Aunque se ha observado la desaparición natural de un área de ensamblaje, el consenso presente entre los investigadores asignados a SCP-118 es que la eliminación discreta de áreas de ensamblaje resulta impracticable en la actualidad. Véase el registro de pruebas 118, gamma para más detalles. Por tanto, la contención debe establecerse en, y limitarse a las llamadas zonas rojas y sus regiones colindantes, designadas zonas amarillas. Por último, aquellas áreas con concentraciones elevadas de SCP-118 han sido designadas zonas de interés, y serán controladas en busca de áreas de ensamblaje. Lista de zonas de contención de SCP-118 Zona roja. ZR-1 Ubicación el Atlántico Medio Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Capitán Romanov nota el incidente que involucró a la US. Sucedió a kilómetros del limitada zona roja. ZR-2 Ubicación Pacífico Norte Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Capitán Chambers. ZR-4 Ubicación Pacífico Sur Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Capitán Knapp. ZR-5 Ubicación Océano Índico Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Comandante Wayne nota la proximidad a las líneas comerciales marítimas reduce el margen de error de los parámetros de contención. ZR-6 Ubicación Atlántico Norte Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Capitán Fácil nota la proximidad a los hidrófonos del SOSUS sistema de vigilancia sónica reduce el margen de error de los parámetros de contención. ZR-7 Ubicación. Censurado. Coordenadas. Censurado. Comandante de zona Capitán.
Nota: esta zona roja se encuentra dentro de los límites urbanos de. Esto, combinado con la escasa profundidad media de esta zona, la abundancia de tráfico naval pesado, las tensiones entre y una potencia nuclear y la presencia de personal e instalaciones de la Fundación en la ciudad hace inaceptable una detonación en esta zona roja. Además, el tráfico naval pesado a través del área y el transporte aéreo pesado sobre la ciudad hacen impracticables las restricciones de transporte de cualquier duración. Zonas de interés DI. CI 1. Los niveles de SCP-118 se incrementan en un 5% cada año, y la DI en sí crece un 3% cada año. CI 3. Oeste, esta DI involucra 20 pozos de petróleo. Los niveles de SCP-118 y el área de la DI se mantienen estables. Zonas descartadas FD. ZD roja, 3. Conocida originalmente como ZR-3. El último artefacto detectado en la zona se ubicó en 1992. Los niveles de SCP-118 quedaron reducidos a niveles oceánicos en 20. ZD-2. Oeste, conocida originalmente como ZD-2, los niveles de SCP-118 se redujeron a niveles oceánicos medios en 1986. Apéndice 118-1. Tras el incidente de Luz, el radio de exclusión marítima en torno a las zonas rojas se ha incrementado. Se ha actualizado el protocolo de contención cosecha tóxica. Apéndice 118-2. Con la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el número creciente de medios de detección de detonaciones atómicas disponibles, las consecuencias de las detonaciones provocadas por SCP-118 han crecido. Los protocolos de contención se han revisado para lidiar con este hecho. Apéndice 118-3. Dado el coste de contener SCP-118 en las zonas rojas, el Consejo O5 ha solicitado una batería de pruebas sobre posibles métodos con los que eliminar las áreas de ensamblaje de SCP-118. Pruebas de erradicación en zonas rojas. Resumen. Introducción. Los investigadores con acceso a los archivos de SCP-118 estarán autorizados a remitir propuestas para erradicar un área de ensamblaje de SCP-118, siempre que se produzcan daños colaterales aceptables. Se llevarán a cabo las pruebas aprobadas por el Consejo 5. Los ensayos serán realizados en la zona roja. Propuesta. Esterilización de artefacto nuclear no completado y su ambiente inmediato mediante un emisor de luz ultravioleta. Evaluación O5. Aprobada. Resultado. Área en torno a la ojiva incompleta queda libre de microorganismos. Sin embargo, la concentración de SCP-118 vuelve a la normalidad en menos de una hora. La esterilización no mantenida de estas ubicaciones no parece efectiva. Cualquier método que propongamos a partir de ahora tendrá que mantener la zona roja implicada, o al menos el lecho marino correspondiente, limpio de SCP-118 durante periodos prolongados de tiempo. Dr. Klaus. Propuesta. Bombear hipoclorito sódico al lecho oceánico. Evaluación O5. Denegada. Resultado. Ninguno. ¿Quién ha sido el memo que ha sugerido echar lejía en el océano? Lo digo porque se diluiría demasiado como para ser tóxico para SCP-118. Si lo añadimos en concentraciones letales para SCP-118, también causaremos un daño ecológico irreparable. Dr. Klaus. Propuesta. Bombardeo de saturación del lecho marino con cargas de profundidad para destruir artefactos durante su ensamblaje. Evaluación O5. Denegada. Resultado. Ninguno. Incluso si ignoramos el hecho de que esto hundiría nuestro presupuesto naval, las posibilidades de que las cargas hicieran estallar el explosivo convencional que actúa como parte del detonador en los artefactos nucleares, causando una explosión no nuclear pero sí altamente radiactiva, es demasiado alta.
Y también haría nuestras actividades todavía más llamativas para los hidrófonos. Dr. Klaus. Propuesta. Barrido del océano mediante un emisor direccional de rayos gamma con núcleo de cobalto, 60. Evaluación 5. Aprobada. Resultado. El procedimiento resultó en la esterilización satisfactoria de la zona barrida. Sin embargo, el procedimiento resultó demasiado lento para esterilizar toda la zona roja de ensayo, lo que permitió que otros especímenes ocuparan la región esterilizada. Mantener zonas rojas enteras completamente estériles exigiría cantidades excesivas de emisores y navíos. Es una pena que este aparato no pueda librarnos de las zonas rojas, pero puede ser de utilidad para nuestros equipos de recuperación de artefactos. Los rayos gamma pueden esterilizar los artefactos que recuperamos para evitar detonaciones durante la recuperación de aquellos artefactos que estén casi completos. Los rayos gamma también pueden penetrar áreas que nuestros métodos de esterilización químicos y POLUF no pueden alcanzar. Capitán Thompson, comandante de zona de la zona roja 3. Propuesta. Membrana de plástico que bloquee el acceso al lecho oceánico de la zona roja. Evaluación 5. Aprobada prueba de viabilidad en un artefacto en ensamblaje. Resultado. El primer intento no consiguió un sello impermeable en torno a la ojiva. La segunda membrana resultó demasiado frágil para las condiciones del océano, que la arrancaron de sus amarres. La tercera membrana, producida gracias a un diseño más grueso y resistente, sufrió cientos de microfracturas en su superficie al cabo de horas, probablemente debido al mecanismo de minería de SCP-118. No es sorprendente cuando se tiene en cuenta que SCP-118 ha atravesado la camisa de proyectiles de artillería viejos para recuperar los explosivos de su interior. Confiábamos en que retenerles fuera de la zona de ensamblaje funcionaría mejor que evitarles el acceso a su materia prima. Dr. Klaus. Propuesta. Compuesto bombeado al lecho marino. Nota. Propuesto por el Dr. antes investigador encargado de SCP-118, que forma parte de la División de Investigación Química de la Sede de Investigación Biológica. Ensayos previos confirman que el compuesto en cuestión es letal para SCP-118, y que se degrada en sustancias relativamente inofensivos al cabo de 15 horas. Evaluación 5. Aprobada. Resultado. Las concentraciones de SCP-118 en el lecho marino cayeron a un 3% de los niveles anteriores en una semana. No se observó progreso alguno en los dos artefactos incompletos de la zona roja correspondiente. Sin embargo, 230 días tras el inicio del experimento, se produjo una detonación nuclear a 60 kilómetros hacia el norte de dicha zona roja. Las mediciones en el área indicaban niveles muy elevados de SCP-118, y el área circundante al punto de detonación se ha reclasificado como una zona roja. Además, la descomposición imprevista del compuesto por parte de ciertas especies de bacterias marinas liberó metabolitos tóxicos que causaron un incremento considerable de la mortandad de los peces en la zona tratada. Una vez se detuvo el experimento, la zona roja migró de vuelta a su área original. Parece que convertir una zona roja en tierra quemada solo sirvió para forzar a SCP-118 a mover sus áreas de montaje a otras localizaciones. Sin embargo, si mejoramos el compuesto o encontramos uno cuya aplicación sea más sutil, podríamos mover zonas rojas hacia regiones alejadas de actividad comercial o residencia humana. Dr. Propuesta. Uso de SCP. Evaluación 5. Aprobada. Resultados. Datos borrados. Notas. SCP. Ha sido reclasificado como Euclid. Dr. Klaus. Conclusión. Dada la atención prestada por los medios de comunicación a las áreas en torno a la zona roja, debido a las consecuencias del uso del compuesto y SCP, así como la falta de propuestas que no impliquen considerables daños colaterales, los ensayos en la zona roja quedan suspendidos.
Apéndice 118, 4. Se requiere nivel de autorización 4. Nuestras investigaciones han determinado que SCP-118 enriquece uranio aprovechando la mayor apetencia de U-235 por los estados de alta oxidación que U-238. Especímenes de SCP-118 que hayan cosechado grandes cantidades de uranio y estén cerca de áreas de ensamblaje parecen desarrollar orgánulos especializados similares a vacuolas que contuvieran mitocondrias, responsables de catalizar sucesivas reacciones de oxidorreducción que toman el uranio como sustrato en cámaras especializadas. Los compuestos con uranio en estados de oxidación más altos se transfieren a eslabones más altos de la cadena de cámaras mitocondriales mientras los compuestos en estados de oxidación más bajos se llevan a eslabones más bajos. Este proceso resulta en una pequeña cantidad de uranio altamente enriquecido al final de la cadena. Investigadores e ingenieros del sector de investigación han creado el prototipo de un aparato de enriquecimiento de uranio basado en los principios empleados por SCP-118. Si bien el prototipo fue incapaz de producir uranio para armamento en un periodo de tiempo razonable, fue capaz de producir uranio de calidad suficiente para su uso en reactores, aunque con costes mayores de los derivados del uso de métodos convencionales. A pesar de sus limitaciones actuales, esta idea resulta prometedora, y he remitido nuestros hallazgos a las tapaleras pertinentes. Apéndice 118, 5. Se requiere autorización de nivel 4. En //19, se recuperaron de la zona roja los cadáveres de 9 individuos en trajes de buceo con cuchillos y lanzaarpones. La investigación subsiguiente reveló pruebas de una escaramuza entre dos grupos de buceadores y los restos de un sumergible en el lecho marino. Se ha autorizado el despliegue incrementado de lanchas motoras, equipamiento de sonar, personal militar y armas de fuego para combate submarino a los comandantes de zona, y el número de patrullas se ha incrementado.